sea, al final la parte como importante de la historia es que te ayuda a entender el por qué y cómo llegamos a donde estamos ahorita. ¿No? Exacto. Entonces, como que pasarlo a eso puede tener esa aplicación práctica o hacerlo como más familiar a las personas que escuchan. Va que va. Ahí vamos, entonces. Una, dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Science y Fierros, el podcast en donde hablaremos de entrenamiento, culturismo, nutrición, siempre desde una perspectiva crítica, integral y evolutiva. Yo soy San y estoy muy contenta de inaugurar este episodio número 86, si no me estoy equivocando, con Laura Placeres. Hola Lau, ¿cómo estás? 86 ya muy bien, Misan, muy bien. Sí. Pues el día de hoy, ¿cómo estoy? Pues ahorita bien, pregúntame dentro de unas 12 horas tal vez, y estaré súper embaradísima de los glúteos porque siempre me embaran las sentadillas búlgaras, no importa cuánto tiempo las lleve haciendo, no importa el rango de repeticiones, no importa las series, ahorita solamente tengo dos. Y me Ujú. pasa que cuando, si me llego a levantar al baño, por ejemplo, en la noche, desde ese Ajá. momento ya, o sea, es así como muy inmediato. Pero bueno, todavía nos podemos sentar, poner de pie Que y es lo todo. importante. Así es. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en tu entrenamiento? Ah, no, sí, fuiste a entrenar, ¿verdad? ¿O Sí, qué? sí, Entrenar. sí. Pues me fue muy bien, la verdad. Es que ahora el tren superior se disfruta muchísimo y no sabes, estas últimas semanas que he estado haciendo el bench press, tanto en inclinado como también en banco plano, me ha generado una gran fuerza y la verdad es que las últimas repeticiones siempre salen mejor y siempre salen con más potencia y no sé si a ti te pasa, pero la mente te quiere decir de alguna manera, no, ya, aquí déjalo, San, ¿no? A mí me pasa así, pero yo misma, o sea, agarro ese diálogo y lo transformo en, sí se puede, claro que sí se puede, porque ya lo sabes, ¿no? Porque conoces tus sensaciones, conoces cómo es que se siente cuando realmente vas a llegar al fallo, ¿no? Después de la experiencia. Entonces, cuando la mente ya te está diciendo, no, ya, déjalo, pero tú te das cuenta que en cuanto a sensaciones físicas todavía puedes más porque te conoces, pues entonces dices, gracias mente por quererme proteger, pero mira, yo soy más fuerte de lo que tú crees, así que, está bien interesante como este alter ego, ¿no? Que tienes. No sé si a ti te Sí, pasa eso. sí, pues fíjate que, o sea, cuando, sí es cierto que vamos teniendo como estos diálogos cuando entrenamos. Ujú, em, y sí, o sea, de pronto es como esta parte, sobre todo cuando es una carga nueva o es algún ejercicio, por ejemplo, algo con lo que sí he batallado en algún momento, ahora ya casi no, pero por ejemplo con la sentadilla búlgara. O sea, la sentadilla búlgara en algún punto me estaba generando como un poco de dolor, como en la parte del aductor, como también flexor de cadera. Ya hace muchísimo tiempo de eso y pues sí traía como algo ahí. Y entonces era un ejercicio que me gustaba mucho porque sí siento bastante trabajo en glúteo, ujú. pero me generaba como un poquito de ansiedad. O sea, desde que lo iba a hacer era como de "Ay", así, o sea, y tantito como que sentía que iba a perder el equilibrio o algo. Y entonces es esta parte de pues no lo quité, ¿no? O sea, es como esta, continuar exponiéndote gradualmente, incrementando la carga. Claro. Y es muy padre cómo eso después te da la confianza y ahora lo hago, o sea, sin pensar en nada más que en, pues quiero como exprimirle todo el estímulo posible a cada repetición. Pero sí es curioso como esos diálogos que de pronto podemos tener y que a veces si no prestamos atención a qué nos estamos diciendo, puede impactar de verdad un montón en el rendimiento. Exacto, y también, además, si no prestamos atención a esta metaconciencia y tampoco estamos prestando atención a estas sensaciones internas por querer alejarnos de ellas, entonces también, o sea, de una manera muy separatista del cuerpo, entonces Ujú. no podríamos tener este feedback, ¿no? Que te permite saber que incluso puedes llegar a hacer más
de lo que la mente te está diciendo. Entonces ahí todo mal. O sea, si ya estás desconectado del cuerpo, de las sensaciones internas, de tu propiocepción, de tu interocepción y todavía de tu metaconciencia, pues entonces, amigo, amiga, pues ahí hay que trabajar porque eso también ayuda mucho al rendimiento y a sacar el foie en el entrenamiento. Así que hay un consejillo antes de comenzar. Pero me gustó muchísimo lo que mencionaste de exponerte, ¿no? A pesar de estas como reticencias que puedes llegar a tener. De hecho, lo mencionabas tú, me acuerdo que en la clase de hipertrofia avanzada, como una de las estrategias que se utilizan con los clientes que a lo mejor le está causando ciertas incomodidades a algunos ejercicios o por de alguna manera trauma, ¿no? Por el hecho de que, no sé, llegaron al fallo, se les cayó la barra, no sé, pueden pasar muchas circunstancias, claro, mientras no pongan en peligro su vida. Sin embargo, el hecho de no quitar el ejercicio, sino ayudarles a exponerse a ellos de la manera más segura posible, claro, y gradualmente les ayuda incluso a superar ese miedo, ¿no? Y es muy padre cuando un ejercicio que antes te generaba eso, ¿no? Tal vez se te vino la barra encima haciendo press de pecho en algún momento, digo, nada grave, ¿no? O sea, tal vez era poquito peso y pues como a mí me ha pasado, nada más la bajas así y ya. Ujú. Pero es muy padre cuando, o algún ejercicio que te haya causado dolor, es padre cuando puedes como superar eso. Sí, Es mejor eso, yo creo, la verdad, eventualmente que evadirlo porque si no siempre te va a generar como cualquier miedo, ¿no? O sea, al final la única manera de vencerlo pues es exponerte, obviamente gradualmente, y que tú decidas exponerte a eso de forma consciente, porque no funciona si alguien te obliga, ¿no? Entonces yo cuando hago eso, siempre como que les pregunto, a ver, mira, ¿podemos cambiarlo? Sí. Pero me gustaría que le diéramos una oportunidad, o sea, como hablar de toda esta parte de que pues al final el cuerpo es resistente y demás. Claro, siempre y cuando no sea como, o sea, que haya una lesión de por medio y jamás en la vida lo sugeriría. Y ya, o sea, proponer este escenario de continuar probándolo tal vez con alguna modificación. Y si la persona acepta, pues entonces vamos. Pero creo que esto que estamos platicando, aunque han de decir y de qué van a hablar, ya por favor empiecen, tiene de verdad mucho, mucho, mucho que ver con el tema del día de hoy. El día por de hoy vamos supuesto. a platicar, Misan, acerca de pues el contexto histórico del culturismo y tú mencionabas algunas cosas como esta parte de cómo la mente se conecta con el cuerpo, cómo estas narrativas que podemos tener pueden afectar el rendimiento, esta cuestión también, por ejemplo, de la fuerza, de lo padre que se siente, digo, para todas las personas, pero yo creo que las chicas que nos escuchan estarán de acuerdo cuando logras tu primera lagartija, cuando logras tu primera Sí. dominada, es un sentimiento así de no sé, de sentirte muy, muy fuerte, muy capaz, que se traslada a todo lo demás. Entonces, pues bueno, vamos a hablar también, esperemos nos dé tiempo de, pues, cómo fueron incursionando las mujeres en el entrenamiento de Sí. fuerza y en el entrenamiento para el crecimiento muscular. Y bueno, creo que tendríamos que empezar entonces cuando hablamos de esta parte como de la mente y del cuerpo, pues en una de las culturas más ricas de la historia, que es la cultura griega, ¿no? Que promovían mucho esta idea de que pues no puede haber un cuerpo sano si la mente no está sana de igual manera y buscaban este desarrollo pues paralelo, ¿no? O sea, no solamente de la parte intelectual, sino también de la parte física, pues fueron los que crearon los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, desde ahí podemos empezar como a trazar esos orígenes. Igualmente empezar pues rastrear cuáles son las cosas que actualmente se valoran y se toman en cuenta, por ejemplo, en las competencias de culturismo, conceptos como el de la simetría, la proporción, todo eso viene desde esa época, inclusive actualmente, ¿no? Apenas que pasó el Olimpia y que Chris Bumstead ganó su sexto título Sí. consecutivo en la categoría de Classic Physique, que es una de las más recientes, y que busca precisamente retomar esos físicos de la era dorada del culturismo, de la época de Arnold, ¿no? De Luis Ferrino, pero que ellos a su vez lo que buscaban era emular, ¿no? Estas proporciones
de los griegos. No sé qué te parece eso como introducción. Sí, 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 me parece genial. Y ahorita que mencionabas también esto, cuando comenzamos a ser autosuficientes o a generar esta agencia en el entrenamiento, que decías, la verdad es que se siente increíble. Y yo diría, es como lo que diría, eh, me acordé de la frase que dice este Enrique Iglesias, creo, es una experiencia religiosa. Y yo creo que realmente es así. Él lo sabía y lo sabe muy bien. Así que, bueno, sí, hay que decir también que todo esto se remonta, como decías, o sea, sí, la época griega, pero también desde el 3600 antes de Cristo ya había las primeras referencias y esto se me hizo increíble cuando estaba leyendo, investigando, indagando sobre esto, que incluso en esas fechas, en China, por ejemplo, ya se hacía referencias al culturismo. O sea, en la dinastía Shao también los ponían a entrenar y a entrenar fuerte porque se valoraba esa fuerza, ¿no? E incluso también, ya mencionando o entrando un poquito en materia, pues Hipócrates también lo definió, este padre de la medicina. Él lo decía, decía que el entrenamiento con pesas era básico porque el que no utilizaba los músculos o no los desarrollaba en plenitud o en completud y quien no los utilizaba entonces estaba desperdiciando su tiempo, lo mencionaba así, ¿no? Y esta es una figura importantísima. Y de ahí, pues, ¿cuántos más, no? ¿Cuántos más sabios también? ¿Cuántos más de personajes de la historia no han referido la importancia del entrenamiento físico? Claro, cada uno desde su trinchera y evaluando ciertas cosas. Ya lo decías tú, algunas culturas valoraban más la mente, otras valoraban, o sea, la fuerza mental a través del cuerpo y otras, por ejemplo, la parte estética, ¿no? Em, pero al final se veía al ser humano como un ser completo que podía generar fuerza y eso le ayudaba también a su día a día, ¿no? Y ahí también puedo a lo mejor rescatar este personaje que tanto nos traen cuando cada que tomamos un curso o un taller o algo así, referente a la hipertrofia o al aumento de masa muscular, por ejemplo, que es Milo de Crotona, ¿no? Sobre la sobrecarga progresiva, el ternero, y siempre nos ponen este ejemplo, que cómo él iba cargando este ternero hasta que se hizo grandísimo, un toro, ¿no? Y cómo fue generando esta sobrecarga progresiva. Entonces, podemos ver metáforas, podemos ver analogías, podemos ver incluso registros en la historia desde épocas muy, muy antiguas, incluso también me acuerdo que el médico Galeno, él hablaba, incluso también lo implementaba en su día a día, ¿no? De los álteres. No sé si te acuerdas de eso de los álteres, que eran como mancuernas antiguas, y fue el que lo empezó a implementar también como una forma de ejercitar el cuerpo. Entonces, sí, o sea, hay tantas cosas ahí en la historia que indagar y saber, y incluso en los hindús también, ¿no? El garrote hindú y todo esto en Persia que se utilizaba el garrote hindú para poder generar esta fuerza o este entrenamiento que claro, ya después se fue transformando a lo que hoy conocemos como el hermoso entrenamiento para la hipertrofia y el entrenamiento contra resistencia, ¿no? Ya es, también el culturismo va muy de la mano con todo ese progreso, pero bueno, Sí, bueno, nada más como para rescatar ahí un poquito, hay una frase también de Aristóteles que me gusta mucho que dice, nada depleta y destruye tanto a una persona como la inactividad física y prolongada, ¿no? Entonces, ujú, darle esa importancia y creo que está muy curioso que inclusive desde esas épocas que decías, por ejemplo, en China, ¿no? O sea, ya empezaba a valorarse sí, la fuerza como una virtud. Y si lo exacto, pensamos, ¿por qué la fuerza de entrada? Porque una persona más fuerte tal vez hoy en día no, pero en ese entonces, en época de depredadores, de muchas más guerras, pues ser una persona más fuerte significa ser una persona con mayores probabilidades de sobrevivir y poder pasar sus exacto, genes, ¿no? La otra es esta cuestión de sentido de pertenencia, de sentirnos aceptados o sea, aceptados sí, pero también de poder resaltar, de sobresalir en la sociedad en la que nos encontramos. Y una de las razones por las que las personas buscan mejorar su composición corporal, su estética corporal a través de la actividad física y en este caso concreto del entrenamiento de fuerza, pues es que buscamos atraer también, aunque no sea consciente tal vez o no nos hayamos dado cuenta, pero es como esta parte de buscar también la atracción del sexo opuesto o del mismo sexo, cual sea el caso, ¿no? Pues y eso también tiene una razón biológica de querer
pasar nuestros genes. Entonces, por esa razón es que si lo pensamos de esa forma, no resulta tan extraño que sea casi algo que, o sea, el buscar ser más fuertes, algo que forme parte del ser humano desde prácticamente los orígenes. Ahora, pues, ¿cuándo es que la gente empieza en realidad a poder tener tiempo para poder dedicar al entrenamiento o hacer ejercicio? Digo, ya hablando más de una era moderna, por decir de los años 1700 1800, pues en esas épocas todavía no sucedía la revolución industrial, ¿no? Entonces, pues la gente, pues prácticamente no tenía mucho tiempo para el ocio y para la recreación. Sin embargo, uno de los eventos que comenzó y que fue como podríamos decir, como las primeras competencias o exhibiciones de esas destrezas de fortaleza y de físicos ya de una era un poquito más reciente, serían los espectáculos de los strongmen y que Ujú, también llegaron a ver strongwoman, ¿no? Y entonces ujú, era más como un arte circense, digamos, y donde realizaban ujú. como gestos así de fuerza, ¿no? Y para esa época también ya los médicos de ese entonces empiezan a retomar esta idea de los griegos, ¿no? De por qué es importante no solamente invertir en la parte intelectual, sino también en la parte de la salud y pues del físico. Ahora, pues es como muy fácil de pronto pensar en o dar por garantizadas cosas que ahora tenemos, ¿no? De entrada, ahorita estamos grabando un podcast que bien podría escuchar una persona en, no sé, en Taiwán, ¿no? Aunque tal vez no entienda mucho el español, pero por decir algo así como lo más remoto. Y esta información y este conocimiento se Ujú. puede compartir muy rápido, pero en esa época no existía, o sea, no Claro, había medios de comunicación como los tenemos ahora. Entonces, la poquita información o investigación que se iba haciendo al respecto en términos de fisiología, ¿no? En términos del entrenamiento, pues no era tan fácil que pudiera llegar a ser compartida. Entonces era más bien cuando, por ejemplo, en el caso em, de Estados Unidos, ¿no? Que era una colonia de los ingleses, ¿no? Pues entonces comienza en Inglaterra y luego pues llevan esta parte como del entrenamiento de los espectáculos de Strongman a Estados Unidos. También de la misma manera, cuando en los años de 1800, 1900 llegan inmigrantes de Alemania a Estados Unidos, en Alemania ya se empezaba a a difundir y se empezaba a practicar bastante la calistenia, ¿no? Que pues es también entrenamiento de fuerza, utilizando prácticamente el propio cuerpo y haciendo uso de barras, ¿no? Pero sabemos que la calistenia puede lograr un desarrollo físico bastante interesante, ¿no? Entonces, ya cuando llega la revolución industrial y que entonces la gente empieza a poder tener, por lo menos la gente de acomodada, ¿no? Porque siempre ha sido así, claro. puede tener tiempo para destinar a esto, entonces ya empiezan a crearse los primeros gimnasios públicos. Y en este caso estamos hablando pues, de las épocas de 1800 1900. Y con eso viene después un personaje pues bastante polémico, pero bastante interesante también que te voy a pedir que nos platiques un poco porque en algún episodio ya lo hiciste y creo que lo que tienes que aportar acá está súper interesante. ¿Y de quién estamos hablando? Pues estamos hablando de Eugene Sandow, que es el que consideran como el padre del culturismo. Pero no solamente eso, sino él fue el que ayudó o más bien fomentó, organizó esta gran competición, ¿no? La primera competición de culturismo, en donde también hubo muchísima revolución ahí porque asimismo él formó parte de los jurados. Y bueno, más allá de todo esto, este personaje fue bastante polémico porque fue el primero en empezar a popularizarse también a través de sus poses, las poses que hacía y todo esto, y también a generar polémica respecto a eso. O sea, fue
por así decirlo, el primero que se atrevió a realizar y a darse a notar a través de las poses artísticas y a recuperar estos tipos de posturas que hacían los griegos antiguos. Y ahí es donde también podría, bueno, no me quiero adelantar tanto, no sé si tengas algo más que decir sobre esto, porque ya iba a agarrar lo del Olimpia y esto, pero no me quiero adelantar sobre eso. Pues acerca de Eugene Sandow, un dato curioso también de esa primera competencia en 1901 fue que Arthur Conan Doyle era uno de los jueces. Ujú, Entonces, lo cual está como bien, bien curioso y que no solamente se buscaba ese desarrollo general, esa simetría, no tratando de emular pues lo que se veía en las esculturas griegas, sino que también era importante el estado de salud general, ¿no? Se fijaban mucho ujú. en el estado de la piel, por ejemplo, en la dentadura, entonces sí se cuidaba mucho ese aspecto. Y también, pues o sea, una figura importante porque fue además de los que primero empezó como a comercializar esta parte del culturismo, ¿no? O sea, él creó material promocional, creó sus propias bandas de resistencia, sus propias mancuernas, entonces fue también un empresario. Sí, por eso decía que también fue un poco polémico ahí porque qué tanto hizo negocio con esas prácticas, ¿no? Entonces, sí, claro, fue muy icónico y todavía y muy admirado y así, pero también tenía sus propios intereses económicos y eso también hay que decirlo. Y bueno, no sé si quieres recuperar como alguna de las mujeres que antes también practicaban todo esto, porque, bueno, me acuerdo que había una en especial que se llamaba Carmión, no sé cómo se pronuncia, o Charmión, así se escribe. Ella nació en 1875 si no me equivoco. Y bueno, aquí lo interesante es que ella tiene, o sea, todavía hay un video de ella en YouTube que yo cuando la vi me impresioné porque, bueno, su cuerpo es increíble, ¿no? Pero también fue capturada por Thomas Edison. Entonces, ella tiene ahí un video que te digo, lo busqué y todo, y es impresionante, pues, porque también hacía como arte circense. Y este arte circense igualmente le dio como el camino hacia el entrenamiento y asimismo ella, o sea, fortaleció totalmente su cuerpo y tú ves sus fotografías y son impresionantes. Esa espalda ya la quisiera tener yo. Y bueno, yo cuando supe sobre ella me traumé tanto, tanto, tanto que quería saber muchísimo más. Pero bueno, ella lo que hacía es que tenía como, se ponía trajes victorianos, ¿no? Como para emular a esa época y hacía sus acrobacias también. Entonces, ahí los invito, si quieren seguir investigando un poquito más, igual abajo en la descripción del episodio voy a dejar como el link para que la vean y vean este video que fue, o sea, que les comento de Thomas Edison. Sí, pues bueno, muchas de las mujeres que empezaron a incursionar en este tema como del Strong Woman, pues fueron Ujú. mujeres que veían, o al menos eso es lo que los historiadores dicen, el circo, perdón, como su lugar seguro, ¿no? Y de ahí algunos nombres como la que mencionabas, Miss Apolina, otra Strong Woman que se llamaba Katie Brombach, si no me equivoco, que también la apodan Katie Sanguina. Ajá, Ajá. Sanguina, y ella fue la que derrotó Ah, a ella fue, sí, y por cierto, eso por eso el apodo. Y otra es verdad, de las cosas por las que es famosa, y de hecho hay por ahí como una fotografía, es que cargó a su esposo, que pesaba unos cierto, 165 libras, que serán alrededor de unos 160 como unos 70 kilos más o menos. sí, eh, pues con su cuerpo, ¿no? Entonces, desde ese entonces vemos mujeres bastante cierto, fuertes. No quiere decir, seguramente, no lo sé, pero seguramente había gente que no estaba de acuerdo, ¿no? Como pues al final la fuerza siempre ha sido como una característica que se le ha atribuido más a los hombres, pero sin duda pues mujeres como bastante valientes y que pues sí, vale la pena conocer un poquito más y admirar. Luego, después de lo que tú mencionabas, de toda esta aportación que hizo Eugene Sandow, creo que otra cosa importante, otro hecho histórico a mencionar es la invención de la fotografía, sí, porque antes de eso,
pues no existía y entonces lo que utilizaban, por ejemplo, para posar o emular esas poses, o sea, o en qué se basaban en esos modelos, pues eran en las esculturas de los griegos o en pinturas. Y en este caso, pues aunque las fotografías tardaban un montón de tiempo en ser capturadas, no era como ahora que con un clic y punto, ya, o sea, tenían que quedarse ahí, no me acuerdo cuánto tiempo, pero bastante tiempo hasta que pues pudiera tomarse la imagen, pero al menos ya había como una manera de empezar a difundir y a compartir pues esos físicos, ¿no? Y empiezan también las primeras revistas, por ejemplo, hubo un personaje ahí pues también bastante polémico, Bernard McFadden, que ese en realidad no es su nombre real, ese es como el apodo que tomó y fue un escritor y creador de una revista llamada Physical Culture. Y él también hizo como su propio evento de culturismo en Nueva York, en el Madison Square Garden, que lo llamó la Physical Culture Exhibition. Sin embargo, pues terminó en la cárcel porque pues le encontraron ahí como algunas fotografías que la gente decía o el policía que los encontró que decían que era pues casi casi pornografía, ¿no? Porque pues bueno, o sea, tanto hombres como mujeres que posaban pues casi sin ropa, ¿no? Y entonces terminó en la cárcel. Sin embargo, fue también importante más allá de esta difusión con su revista, también fue como de las personas que promovía cosas que hoy en día se siguen haciendo, ¿no? Como el ayuno, ¿no? O sea, seguía una dieta como bastante restrictiva, o sea, en el sentido de casi no utilizar procesados, ¿no? Entonces ya empiezan a verse como esas tendencias, el veganismo, ¿no? Y eso lo promovía como de esa manera es que se puede construir el mejor físico. Entonces ese es otro personaje también que por ahí si quieren buscar. Y luego cuando empezamos a hablar de ya competencias como más, como las conocemos ahora, una de las que vale la pena mencionar es el Mister América, que de hecho todavía Ujú. existe y fue creada en 1939 por la American Athletic Union. Y pues todavía existe, de hecho no me acuerdo si fue la semana pasada, sí creo que la semana pasada fue el Mister América, que es una, Increíble. una competencia actualmente donde solamente compiten atletas naturales que tienen su carnet pro, pero no importa con qué organización lo hayan ganado, ¿no? Entonces tanto pueden competir si ganaron en INBA o si tienen su carnet de WNBF o de alguna otra organización. Entonces eso es muy padre porque pues al final puedes ver de distintas organizaciones a los campeones en una misma tarima. Entonces, este show, como decía, pues comenzó alrededor de los años 1940, 1930, y tras eso fue que tienen su aparición, pues, Los hermanos. unos personajes, exactamente, los hermanos Joe y Ben Guider, que crean su propia competencia como alternativa, ya que en el Mister América pues se seguía como mucho valorando esta cuestión del rendimiento, ¿no? También, o sea, así como antes se hacía, por ejemplo, con Eugene Sandow, no solamente era la parte física, sino que también había una parte de la competencia que era destinada a rendimiento, a hacer levantamientos. Y los hermanos Wider dijeron, pues nosotros queremos hacer nuestra competencia donde solamente se evalúe la parte estética, ¿no? Y eso es muy importante porque entonces lo sabemos, o sea, no es lo mismo la forma que va a tomar tu cuerpo cuando entrenas para rendimiento, ¿no? Para correr más rápido, para saltar más alto, también sí, para levantar más peso, a cuando entrenas con el puro objetivo de construir músculo. Son Exacto. adaptaciones distintas. Entonces, eso también hace que los físicos que tras esto empezamos a ver ya en la competencia bueno, en la IFBB, que pues es la organización que se crea como alternativa, sean distintos. Y ahí es donde empezamos a ver ya un culturismo más parecido a lo que tenemos hoy en día.
Exacto, sí, y está bastante interesante esto que recuperas de los hermanos Wither, precisamente porque fundaron el Olimpia y la primera persona que ganó fue, sin más no me equivoco o no lo digo, a ver si no lo digo mal, se llama Larry Scoring o algo así, Scoring, ajá, que fue el primer ganador y que de ahí pues para adelante continuaron con las competencias, pero algo bastante interesante también aquí que me gustaría recuperar es que no es sino hasta finales de 1970 más o menos que se agregaron las categorías físicas competitivas para mujeres, o sea, femeninas, ¿no? Y esto está interesante porque si bien al principio sí había, o sea, desde 1965 estas categorías de hombres, o sea, para hombres o masculinas se podría decir, hasta 1980 fue cuando se celebró este Miss Olympia, ¿no? Y de ahí es donde recupero también a esta Rachel McLeish, que fue la primera mujer que ganó este Miss Olympia de 1980 a 1982 aproximadamente, y que fue considerada como la Miss Bodybuilding, ¿no? Entonces es muy interesante cómo, o sea, no vamos a la par y digo, wow. Y esto tiene mucho que ver con el contexto histórico, obviamente, ¿no? Cultural, sociocultural, etcétera, porque si bien se fundó el Olimpia, este concurso tan importante desde esas fechas, 1965, pues sí tuvo que pasar un poquito de tiempo para integrar a las mujeres, siendo que ellas, por ejemplo, desde la época antigua, igual decíamos al principio, ¿no? Desde los griegos, que ya había como estos tipos de espacios donde entrenaban tanto hombres como mujeres incluso, ¿no? Pero bueno, lo interesante aquí es que a partir de eso, pues ya las categorías femeninas también se empezaron a establecer y también asimismo los jueces empezaron a considerar o empezaron a evaluar también la definición y el tamaño en los cuerpos, ¿no? En estos competidores. Y bueno, no sé cómo lo veas tú, pero es que antes, y también creo que lo estabas mencionando, era lo que se evaluaba, era algo muy integral. Y creo que ya lo habíamos hablado en otros episodios. Era el cabello, era la piel, era incluso la cultura, ¿no? Con el escritor de Sherlock Holmes, por ejemplo, que incluso estaba en uno de los jueces antes del Olimpia, en la primera gran competencia. Y eso te dice mucho de que el ser humano era pues considerado como algo totalmente integral, incluso en estas competencias. Sin embargo, poco a poco se fue como puliendo, por así decirlo, puliendo lo que se tenía que considerar para una competencia de culturismo. Y ahí es donde se vienen a integrar pues ciertas cuestiones o ciertas características de que los jueces comienzan a decir, ok, bueno, creo que está de más a lo mejor saber, no sé, cuánto carga, ¿no? Si lo que queremos en realidad en estas competencias es cómo se mira, y ahí es donde pues decimos que el culturismo realmente pues también es una disciplina muy, muy visual, ¿no? Muy, muy de ojo. Sí, sí, totalmente. Inclusive estaba leyendo, hay un libro que ay, había dicho que iba a recomendar un podcast, Sí. pero bueno, voy a recomendar también ese libro. Hay un libro También. que se llama Mister América y que habla justo, o sea, menciona pues la historia también de esta competencia, pero habla desde los orígenes y mencionaba cómo ya pues algunos personajes de la historia del culturismo en ese entonces empezaban pues a decir que al final, porque antes en algún punto era como por decir la proporción, ¿no? Y que entonces proponían, o sea, un físico proporcionado hacia la perfección era uno que, por decir, medía una cabeza del ombligo al hueso púbico, o sea, como cuestiones así, o sea, para intentar establecer relaciones y proporciones, ¿no? Como de una manera más, o sea, hasta matemática, más, o sea, utilizando también, pues, de ahí empieza el origen de la antropometría y demás, ¿no? Ya también Arnold Schwarzenegger después lo decía, Sí. ¿no? Los bíceps deberían ser del mismo grosor de las pantorrillas y cosas similares, pero también pues ya se empezaba a ver que, bueno, pues al final sí es cierto, y Alberto Núñez habla, lo he escuchado hablar de esto, que cuando nosotros vemos un físico, no nos damos cuenta, es como difícil de explicar cuando nosotros vemos un físico, y sobre todo cuando vemos un físico en comparación a otro o a otros, como es en una competencia, en una tarima
no nos damos cuenta, pero nuestro cerebro está procesando una serie, o sea, la imagen, pero está haciendo como toda una serie de ecuaciones para evaluar esa armonía, esa simetría, esa proporción. Pero es algo que no podemos captar, ¿no? Que no podemos llegar a explicar. Entonces, al final es una cuestión de apreciación, es una cuestión Exacto. de ojo, ¿no? Y de ahí que hoy en día tengamos también distintas categorías. Antes, tú lo mencionabas, la única categoría era culturismo masculino, men's bodybuilding. Y hoy en día ya tenemos classic physique, ya tenemos men's Sí, physique, en el área de, bueno, en las categorías femeninas tenemos un montón, o sea, tenemos women's bodybuilding, women's physique, fit body, wellness, bikini, figure, y también cambia el criterio dependiendo de la organización y lo que las tendencias, ¿no? Lo que se busca, también va cambiando con el sí, paso del tiempo y eso también a manera de, pues, finalmente de negocio, ¿no? O sea, también digo, dentro de otras cosas, a mí me parece muy bueno hasta cierto punto que haya más categorías, porque entonces más personas pueden sentirse incluidas, ¿no? O sea, tal vez si no eres, no quieres o no tienes la muscularidad para competir en women's bodybuilding o en men's bodybuilding, o no quieres llegar a esa condición, ¿no? Pues bueno, puedes irte por otra categoría que tal vez te guste más, o las poses, también porque las poses son diferentes y es otra de las cosas exacto. que habría que considerar. Entonces, uy, no, creo que es un tema súper, súper, súper interesante. Creo que tendríamos que hacerlo en 2 episodios, mi Sad. No Sí. sé qué te parece, porque vamos, la verdad es que vamos, Creo pues no que casi a la mitad, o sea, tal vez ya un poquito más cerca de la sí, era moderna, pero todavía moderna. mencionar a varias personas, por ejemplo, a Steve Reeves, que es uno como de los culturistas también que más, más apreciación causan. Chet Jordan, que es también en nombre a él hay una competencia que igualmente recién apenas pasó, Dorian ¿no? J. Coleman, Dorian Yates exactamente va a hablar también de cómo, en qué momento entran en escena, pues la farmacología, los claro. esteroides, eso cambia completamente el juego y la trayectoria de todo esto. Incluso el mismo Arnold también, como fue 6 veces Exactamente. Mr. Olympia Eh, consecutivamente, o sea, el primero que fue como súper icónico en ese sentido, que claro, viene muchísimo más y que todavía se le agregó una estatuilla más, ¿no? O sea, ganó 7 Mr. Olympia y eso fue increíble también y pues todos los demás personajes de la era moderna que falta y contemporánea que todavía faltan, ¿no? Incluso también meternos un poquito a esto de las categorías, como decías, son 3 de hombre y 3 de mujeres. Y al final, o sea, suman 6, ¿no? Y esto cambia dependiendo también o sea, de las poses, cambia también dependiendo de lo que se ve en el jurado, lo que juzga el jurado, los jueces, cambia también lo que implica, ¿no? La armonía que implica en el cuerpo, la estructura del cuerpo, lo que es, o sea, lo que más se valora, cambia de acuerdo a la categoría. Entonces, sí es todo un tema y creo que ya aquí vamos a tiempo, así que me parece bastante bien el hecho de dejarlo para otro episodio, si bien tal vez tengamos un episodio de invitado, pero podemos separarlo después de lo del invitado, si se da este episodio, pues bueno, continuamos con la historia también para no hacerlo aburrido y seguirlo haciendo entretenido, porque falta muchísimo más. Y es que, como dicen, para entender lo que estamos viviendo actualmente, habría que remontarnos a la historia y así tener una comprensión muchísimo más amplia, ¿no? De por qué se está evaluando eso, de dónde viene y hacia dónde vamos. Pero bueno, Milau, ¿qué te parece si lo dejamos hasta aquí o te gustaría agregar algo más por último? No, me parece que, como dices, así lo dejamos emocionante porque la historia es Sí. una de esas ciencias que a veces a la gente no le gusta mucho, le aburre, entonces con la finalidad de hacerlo entretenido, vamos a dejarlo hasta aquí, pero ya dijimos que todavía hay muchas cosas que faltan aún por mencionar. Vale, Milau, ¿qué te parece si nos das tu recomendación de la semana? Bueno, yo voy a recomendar este libro del que hablaba, se llama Mister América, la trágica historia de un ícono del culturismo, así es el título en español.
de un autor que se llama John D. Fair, si no me equivoco. Ok, perfecto. Entonces lo anotamos. Yo voy a recomendar que se metan en el curso de NASA para que sepan más sobre esto. Es que fue donde me documenté, pero no, no es cierto. Voy a recomendar algo que nada que ver, un librito que estoy leyendo por aquí, y es que ya abrí mi reader porque, como dices tú, a veces te quedas sin ideas de tanto, ¿no? Am, Voy a recomendar un libro, déjame ver, aquí está. Bueno, en el club de lectura estamos leyendo el libro de La ciudad sitiada. eh, es de, no sé si ya lo había recomendado, creo que no, ¿verdad? No. Creo Se que llama no. se llama La ciudad sitiada de Clarice Lispector. Ella es una, bueno, era una escritora brasileña y la verdad es que este librito, uy, da para mucho. Yo ya voy más de la mitad y bueno, las chicas también refieren que está gustando. Así que bueno, pues no está de más una novelita de vez en cuando para ahí descargar energía también después del entrenamiento por las noches también cae rico. Así que pues yo recomiendo ese librito de La ciudad sitiada de Clarice Lispector, que por cierto estamos leyendo en el club de lectura y que si hay alguien interesada por aquí, por ejemplo, porque es para chicas precisamente, pueden contactarse conmigo y con gusto les hago llegar toda la información. Este es un club de lectura gratuito, cabe decirlo, en el cual nos reunimos pues cada mes y compartimos experiencias, compartimos libros y yo estoy ahí organizando toda esa vaina y compartiendo también los libros que se van votando, porque al final es una votación en conjunto. Entonces, pues bueno, ahí si quieren más información, ya saben, por ahora, La ciudad sitiada de Clarice Lispector. Perfecto, muy bien, excelente. Como dices, una novela para también despejar un poquito la mente. Sí, nunca está de más. Pero bueno, ya para también poner a trabajar esa ardillita, están tus recomendaciones tanto del podcast como del libro que mencionabas de Mister América, por si quieren leerlo. Igual vamos a dejar el blog. ¿Qué te parece? Los blogs que me compartiste. Ah, sí, también Ujú. Physical Culture, creo se llama. Ajá, physicalculturestudy.com es el nombre del blog. Ahí, ese es un blog de. Ah, se me fue el nombre del autor. Uy, no me acuerdo, pero es un nombre que han entrevistado en Iron Culture en varias ocasiones. Conan Hefferman se llama, si no me Mm. equivoco. Estarme confundiendo con otro nombre, pero sabe un montón y hay 50.000 artículos de todos los personajes de la historia del culturismo que se puedan imaginar, desde su Está entrenamiento, buenísimo. las estrategias nutricionales, No se ve. todo eso. Entonces, para los que quieran saber un poquito más, pues esa es una recomendación ahí que les dejamos. Sí, bueno, yo creo que con esas recomendaciones son más que suficientes. La siguiente semana vamos a pasar ahí reporte a ver qué tal nos fue con eso, si lo pudieron ver o no. Por favor, nos encantaría saberlo en los comentarios, así que ahí nos lo dejan como feedback también. Y bueno, Milau, pues yo creo que entonces hasta aquí lo dejamos por el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, que llegaron hasta acá, hasta estos momentos. Lo agradecemos muchísimo. Si les gustó el episodio, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir también con sus seres queridos, porque al final el conocimiento, si no se comparte, pues entonces se queda estancado y no queremos que esto se estanque. Es un proyecto muy hermoso, Science y Fierros. Pero bueno, que tengan muy bonito día, muy bonita noche, muy bonita despertar, no sé. Nos vemos en el próximo episodio de Science y Fierros, amigos. Bye bye.